Muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días. Pues ayer nos fuimos con una segunda parte del programa que vimos ayer, estaba muy interesante y bueno, pues es que efectivamente estamos viendo que está muy ligado todo el curso con, no importa en qué parte estés leyendo, te dice exactamente lo mismo en todas partes. Te dice que tienes un pensar, has creído en algo que no eres y que estás haciendo a un lado la verdad. Y precisamente eso es la manifestación de tus miedos, de tus dolores, tus enfermedades, tus carencias, tus pérdidas. Todo no es más que una ilusión, porque finalmente si aceptáramos la verdad, no veríamos nada de eso. Entonces, realmente está muy interesante porque nos lo explica de muchas maneras. Y bueno, pues ayer nos quedamos en la sección sexta del capítulo 7 y estábamos hablando que la identificación con el reino de Dios es incuestionable porque pues somos hijos de la verdad, somos hijos del amor. Dios nos creó a su imagen y semejanza y por eso esa identificación es incuestionable. Lo que pasa es que nosotros tratamos de creer que somos algo diferente y eso es lo que tratamos de establecer con nuestra percepción, pero no somos lo que vemos. O sea, la percepción no es más que un engaño de la mente que nos hace creer que somos algo diferente a Dios. Entonces, y sin embargo, sin importar lo que nosotros percibamos, no afecta en nada lo que somos. O sea, nuestra percepción no establece la realidad, es solamente un engaño. Entonces, simplemente tenemos una falta de entendimiento, no entendemos lo que somos. Queremos imponer, es que en base a lo que vemos en nuestro exterior, que no más que nuestros pensamientos interiores, creemos que somos algo distinto a la verdad. Y pues la verdad es que la sola presencia de esta falta de entendimiento hace que creamos, a nosotros nos toca decidir qué es lo que somos. Nosotros no decidimos lo que somos porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Somos lo que Dios hizo de nosotros. Entonces, nuestro verdadero ser es el conocimiento de Dios y la percepción que el Espíritu Santo tiene de nosotros es la única que tiene significado. Cualquier creencia que aceptemos aparte de esta, de la del Espíritu Santo, va a callar la voz que habla por Dios y nos va a esconder a Dios. Entonces, la unidad que existe entre el Creador y la creación constituye nuestra plenitud, nuestra cordura y nuestro poder ilimitado. Y este poder ilimitado es el regalo de Dios que nos hace, porque eso es lo que somos. Y si separamos nuestra mente de dicho poder, entonces empezamos a percibir la fuerza más grande del universo como si fuese débil. ¿Por qué? Porque nos confundimos, nuestra mente está siendo trastocada con esta creencia de que somos un ego. Entonces, precisamente hoy vamos a hablar de eso que, según los científicos, dicen que nosotros utilizamos no solamente el 10% de nuestra mente. No es cierto. Realmente estamos utilizando el 0.000001% del poder de la mente. Entonces, ¿por qué? Pues porque nos percibimos como egos, nos percibimos como algo limitado y entonces nuestro verdadero poder lo estamos haciendo a un lado, no lo estamos usando. Pues vamos a leer en el párrafo número 11 que está explicándonos precisamente este punto. Adelante.
Cuando percibes a la creación como que tú no formas parte de ella, la consideras débil, y los que se consideran a sí mismos débiles no pueden sino atacar. Mas el ataque tiene que ser ciego porque no hay nada que atacar. Por lo tanto, inventan imágenes, las persiguen como despreciables y luego las atacan por su falta de valor. Pues precisamente estamos hablando cuando percibimos que la creación no formamos parte de la creación de Dios, la consideramos débil. ¿Por qué? En ese momento entramos en un estado de creencia de debilidad. ¿Y qué es lo que hacemos si nos sentimos débiles? O sea, como tú decías ayer, nos percibimos vulnerables. Y al percibirnos vulnerables, automáticamente tenemos que utilizar defensas y empezar. ¿Y qué son las defensas? Pues es un ataque. Son ataques. Entonces, no estamos defendiendo de nada. Porque si el poder del universo es solamente el amor, la paz y la dicha, pues estamos poniéndonos escudos contra precisamente el amor, la paz y la dicha. Y, o sea, en un momento dado estamos percibiéndolo como, fíjate qué distorsionado. Percibimos a Dios como si nos atacara, como si el amor, la paz y la dicha nos estuviera atacando. Entonces, ¿pero qué es lo que estamos haciendo? Inventando imágenes. O sea, y las percibimos como despreciables y entonces precisamente entramos en ese estado de demencia y que nos estamos protegiendo de Dios. O sea, como quien dice, vamos por el mundo tapándonos los ojos buscando el amor. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? Pues, el amor siempre está. Lo que pasa es que, o sea, tenemos que darnos cuenta que desde este estado de vulnerabilidad pensamos que hay algo que necesitamos que nos ayude. Y tenemos que buscar aliados y tenemos que buscar, levantamos defensas. Cuando tan simple y sencillo decir, oye, qué tontería, si Dios es amor, ¿por qué tengo entonces que protegerme de algo? Tan simple como eso. Y obviamente, pues, ¿de qué nos estamos defendiendo? De solamente una ilusión. Adelante, Leti. Esto es todo lo que el mundo del ego es. Nada. No tiene sentido. No existe. No trates de entenderlo porque si tratas de entenderlo es que crees que se puede entender y por lo tanto que se puede apreciar y amar. Eso justificaría su existencia, la cual es injustificable. Tú no puedes hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Eso no sería más que un intento de mente. Bueno, pues estamos precisamente en eso, ¿no? O sea, de que el ego no tiene ningún sentido. Y lo vuelvo a repetir, hace un par de días estamos diciendo que no tiene ningún sentido entender las motivaciones del ego. No tiene sentido, no tiene caso meterse. A ver, para el por qué, básicamente serían las motivaciones. ¿Por qué ocurre esto? Pues no tiene caso. El por qué es como tratar de encontrar la motivación, la explicación. No pues es que siempre va a haber una respuesta del ego. Entonces, pues sigues inmerso en el mismo conflicto y en la misma justificación del conflicto y no sales de eso. O sea, el preguntarte no te va a hacer salir del conflicto, sino al contrario, sino meterte más porque va a haber muchas justificaciones acerca de lo que está pasando. O sea, con esas preguntas justificas lo que está pasando. O sea, precisamente el por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que responde? Es una justificación. Entonces, aquí vemos qué importante es no preguntarnos por qué pasa eso, sino para qué. O sea, así es, ahora sí que de refilón nos está tocando, dice, porque tú no puedes hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Cuando preguntas por qué sucede esto, es que le estás tratando de buscar sentido. Entonces, le estás preguntando al ego, ¿por qué sucede esto? Pues, obvio, es la pregunta incorrecta. El por qué siempre es justificar. ¿Por qué sucede? ¿Por qué tenemos un gobierno así? ¿Por qué vivimos en un mundo que está contaminado? Lo único que estás buscando con la pregunta ¿por qué? Es justificar. O sea, no está buscando una solución,
Entonces, el para qué es importantísimo porque implica como si tú tuvieras que ver algo con eso. Y, por supuesto, lo que tiene que ver es tu mente errada. Entonces, lo que buscamos con la pregunta ¿para qué? Es deshacer el intento de mente de buscar una justificación, sino al contrario, es buscar la verdadera respuesta. Adelante, te seguimos con el párrafo 12. Si permites que la locura se adentre en tu mente, es que has juzgado que la cordura no es algo eternamente deseable. Si deseas otra cosa, fabricarás otra cosa. Pero al ser otra cosa, atacará tu sistema de pensamiento y dividirá tu lealtad. En ese estado de división, no te será posible crear y tendrás que mantenerte alerta contra dicho estado, porque lo único que se puede extender es la paz. Pues precisamente, como nos confundimos cuando nosotros estamos en el estado de vulnerabilidad, o sea, en el modo ego, entonces pensamos, y digo, a todos nos ha pasado, hasta hemos dicho, no, ni Dios, palo dado, ni Dios quitado, ¿no? O sea, pensamos que Dios es una fuerza pequeñita y que no puede hacer nada por nosotros. O sea, y precisamente es que esa es la locura, pensar que Dios no puede hacer absolutamente nada. Y todos hemos pasado por este estado en el que nos hemos a nosotros mismos negado el poder de Dios. Es más, simplemente vemos que parece que lo que nos acontece es un estado formidable y que ni Dios mismo puede cambiarlo. Y eso es precisamente la lamentable locura en nuestra mente. O sea, estamos haciendo a un lado la cordura. La cordura sería decir, este problema no es nada. ¿Por qué? Porque para Dios no creó estos problemas, Dios no fabricó ¿cómo se llama? La locura. Por lo tanto, tengo que poner este problema en manos del Espíritu Santo para que Él se encargue de mostrarme su interpretación para que se pueda arreglar esta circunstancia. Simplemente no ponerle atención, que es lo que tanto dice el curso, que entrar en el estado de paz. Pero si no estamos en el estado de paz, lo que estamos deseando es otra cosa y fabricaremos otra cosa y al ser otra cosa atacará nuestra paz interior. Entonces, el detalle es que en el momento que nosotros empezamos a atacar nuestra paz interior, ¿qué es lo que sucede? Estamos pensando que la paz no tiene ninguna posibilidad de arreglar nada de las circunstancias de afuera. Y entonces nos tratamos de mantener alertas contra la paz, precisamente porque le hemos puesto más valor a las leyes de este mundo como diciendo que son inamovibles. Y no es cierto. O sea, hemos fincado nuestra creencia en algo que está cambiando continuamente. Las leyes de este mundo cambian y se transforman y según son algo que son inamovibles y sin embargo son cosas que están cambiando continuamente. ¿Por qué habríamos de poner nuestra fe en algo que cambia? Mejor poner la fe en algo que siempre permanece y precisamente eso es la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al creer en las leyes del mundo? Estamos dividiendo nuestra mente. Entonces, precisamente aquí está la explicación. Adelante. Tu mente dividida está obstruyendo la extensión del reino y en la extensión de este reside tu felicidad. Si no extiendes el reino, es que no estás pensando con tu creador ni creando como él creó. Bueno, Jesús decía, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, y no estaba atacando, es que simplemente estaba diciendo, o sea, el que conmigo no está formando la unidad, eso recoge. En este mundo, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba uniendo a todos, estaba recogiendo a todos los hermanos y los estaba uniendo. Dice, y el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, ¿qué está haciendo? Separando. Entonces, precisamente, nuestra mente dividida está obstruyendo la unidad del reino. O sea,
no está extendiendo el reino, sino que está dividiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? En el momento que estamos dividiendo, lo único que estamos haciendo es impedir la extensión de nuestra felicidad. Entonces, porque en la unidad, es que, de hecho, ya lo había dicho muy claro en el manual del maestro, dice que en el momento en que no haces ningún juicio, ¿qué es lo que pasa? Pues solamente hay hermandad, solamente hay unidad, solamente hay bondad, amor, presencia divina. O sea, cuando no hacemos juicios, pues automáticamente estamos en paz. Pero ¿qué es lo que hace la mente dividida? Está haciendo unidad, está dividiendo. Por eso dice aquí, si no extiendes el reino, o sea, que buscas la unidad, es que no estás pensando con tu Creador, ni creando como Él creó. Por eso Jesús nos vino a dejar una idea, un apunte de lo que es la unidad. Él jamás pensó que nadie mereciese amor. Y a todos atendía, a todos amaba, a todos los trataba de tratar tan amorosamente como a Él mismo. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es perdonar. El perdonar es simplemente no ver ninguna falta en los hermanos, sino decir, es que son tan santos y puros como mi Padre y como yo mismo soy. Entonces, por eso, ¿qué es la mente dividida? La mente dividida es percibir de manera distinta a cómo Dios creó a su Hijo. Nos repite una y otra vez, una y otra vez. Y de hecho, esto está explicado de otra manera en el manual del maestro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿quieres hacer un comentario? Bueno, pues entonces, si alguien quiere hacer un comentario de los que están conectados, pues ya sabe que los micrófonos están abiertos. Simplemente pueden abrir el micrófono. Hola, buenos días, aquí estoy, o buenas tardes, dependiendo de la parte del país en que estés conectado, y integrarte a la charla y hacer algún comentario, una observación, comentar alguna experiencia de luz que hayas tenido o mostrarnos algún conflicto para que nosotros hagamos una aplicación del curso de cómo se puede arreglar. Mientras alguien decide entrar, pues nos vamos con la pregunta número 5 del manual para maestro, ¿cómo se logra curación? Ayer empezamos la tercera sección, la función del maestro de Dios, y estamos apuntando que el paciente, si se quiere curar, tiene que cambiar de mentalidad. Y el maestro de Dios no es el que cambia la mentalidad del paciente, no, simplemente llega y habla la verdad, ¿sí? Sobre todo con aquellos que no entienden lo que es la curación, o sea, que eso es lo que quiere, ¿qué quiere decir? Con aquellos que no tienen idea de lo que es el curso de milagros, o lo que es la unidad, que pues básicamente son los maestros que están en este mundo aplicando el curso como se aplica, pues son realmente pocos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahora, pues ir con el enfermo, bueno, generalmente es las personas que preguntan, y lo que hacen es que simplemente cuestionan los pensamientos que los enfermos han aceptado como verdaderos y que los han conducido hasta la enfermedad. Generalmente, como ya vimos, cualquier tipo de enfermedad es solamente las formas de la enfermedad, como dice el libro de psicoterapia, solamente está mostrando las formas de falta de perdón que el paciente tiene. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los maestros de Dios? Llegan con estas personas y les muestran, le piden al paciente que perdonen al Hijo de Dios. ¿Cómo? Pues hay muchas maneras, por eso tú mismo decías, el Espíritu Santo en mí se comunica con el Espíritu Santo en la otra persona. Eso es lo único que tienen que hacer los maestros de Dios. No son sus voces, no es imposición de manos, no es la bendición
así yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que estés sano. No, no hay bendiciones, ni hacen espectáculo, ni show. Simplemente lo único que hacen es exhortar a sus hermanos a que se aparten de la muerte. ¿Cómo? Diciéndoles, pues oye, es que estás creyendo en algo que no es posible. Tú mismo dijiste ayer, ¿no? Una fórmula muy interesante. ¿Tú crees que Dios quiere tenerte así? Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, y si dijeran, es que Dios no me quiere, entonces, pues ya nos estamos dando cuenta de la distorsión que esta persona padece en su mente, y lo único que tenemos que hacer es decir lo que es la verdad. Y no estamos tratando de contradecir al otro, solamente estamos cuestionando. Es muy distinto cuestionar a contradecir. Pero obviamente le vamos a dar lo que el Maestro de Dios le da al paciente, lo que el mismo Maestro de Dios ha recibido y que le ha permitido curarse. Por eso habíamos leído que la simple presencia del Maestro de Dios avanzado, pues es alguien que no tiene ningún problema, que ha resuelto muchos de sus cuestionamientos en este mundo, y obviamente tiene la ética y la moral de presentarse ante un enfermo para que se dé cuenta de que pues, puede derribar sus creencias, porque el Maestro de Dios avanzado ya las ha derribado. Así que nos vamos con la lectura de los párrafos 3 y 4 de esta sección tercera, que están volviendo a tomar el mismo tema, bueno, porque se extienden y hablan precisamente de cómo están cuestionando sus pensamientos erróneos. Adelante. Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que por lo tanto no son en modo alguno diferentes. Pues aquí dice, ¿qué quiere decir esto? Que los maestros de Dios avanzados, vuelve a ser así es muy específico el curso. Los maestros de Dios avanzados. Quiere decir que habla de esos maestros que han resuelto todas sus problemáticas en este mundo aplicando la verdad. Y dice que no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. O sea, no importa si es un cáncer, no importa si es un hermano que está en la cárcel con una cadena una cadena perpetua o no toman en cuenta si es una persona que tiene una diabetes que dicen que es incurable, ¿sí? No importa si es una persona que debe millones de pesos y que parece que no puede salir de esa deuda, o es una persona que en apariencia no tiene preparación y no puede encontrar un trabajo que lo pueda sacar adelante. No. El Maestro de Dios no ve ninguna de esas cosas, porque sabe que poner en ellas, darle alguna explicación, lo único sería envolverse en el ego y volver a caer en el problema. O sea, no son todas estas manifestaciones de las enfermedades que se presentan en este mundo, no son más que la misma burra pero revolcada del ego. Todas conducen al dolor, al miedo y a la muerte. O sea, el Maestro de Dios no hace ninguna diferencia entre una enfermedad y otra. Esta es fácil de curar, esta es difícil de curar, esta es imposible de curar o no. El Maestro de Dios avanzado no ve ninguna diferencia en las enfermedades. Sabe que son la misma. La falta de perdón. Y solamente lo único que cura una falta de perdón, pues es el perdón. Entonces el Maestro de Dios, por eso, no considera ni por un instante las diferencias que presentan las formas de la enfermedad. Saben que todas son una falta de perdón y llevan, como dice vimos el día de ayer, Dios llega con una bendición, llega con el perdón, llega con la expiación, y entonces le va a enseñar al paciente y le va a hablar desde su espíritu al espíritu del paciente.
Por eso, y aquí viene precisamente, ya sabe el Maestro de Dios que toda enfermedad, todas son lo mismo. Entonces lo único que se necesita es el perdón. Adelante, Leti. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir. Y le recuerdan que Él no se hizo a sí mismo y que aún es tal como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos. Y de ese modo no refuerzan sus ilusiones. Pues ahí está, tal como lo has dicho, a mí me gusta mucho eso que dices, del espíritu, el maestro habla de su espíritu al espíritu del paciente. Y aquí está, la verdad, ¿qué es la verdad? Pues el espíritu. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos. Desde mi espíritu te hablo a ti, hermano. Y estoy hablando, ¿y qué es lo que te estoy comunicando? La verdad, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante, los maestros de Dios están escuchando al hermano lo que está contando de su enfermedad, lo que cree que es su enfermedad. Pero ¿qué creen? El maestro de Dios no está escuchando al ego. El maestro de Dios está tratando de lo que está diciendo el hermano, él está escuchando al espíritu. No está escuchando al ego, está escuchando, por eso los maestros de Dios tratan de oír la voz en ese hermano que se engaña a sí mismo. Es que efectivamente el maestro de Dios escucha, siempre está escuchando qué es lo que dice el hermano, pero está poniendo atención a ver. Porque a través de lo que cuenta el hermano, el mismo Espíritu Santo le está dando la interpretación correcta al maestro de Dios. Y entonces es como a través de ese escuchar atento de la verdad, obviamente el maestro avanzado de Dios es avanzado y se da cuenta que en las palabras que el ego está diciendo puede desmenuzar la verdad y deshacer la creencia en la enfermedad. Entonces, por eso siempre le recuerdan a sí mismo que al hermano enfermo le dice, es que tú no te hiciste a ti mismo, tú no eres un enfermo, estás creyendo en una ilusión. Sigue siendo tal como Dios te creó. Pero se lo dicen en las palabras que el hermano necesita escuchar. Por eso, lo que un maestro de Dios avanzado le dice a un paciente, no necesariamente es lo mismo que le dice a otro, porque siempre son palabras diferentes. Y yo lo he visto contigo. O sea, cuando tratas a diferentes personas, una misma cosa lo dice de manera distinta. O sea, ¿por qué? Porque estás escuchando al maestro de Dios. Entonces, por eso está muy interesante esto, la verdad que se encuentra en sus mentes de los maestros avanzados se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus pacientes, de sus hermanos. Y de este modo no refuerzan sus ilusiones, o sea, están cancelando la ilusión por la verdad, la están intercambiando. Bueno, no cancelando, más bien deshaciendo. No están cancelando, no. Están deshaciéndola. ¿Por qué? Porque la verdad, por sus propios fueros, se impone. Adelante. Así, estas se llevan ante la verdad no se lleva ante ellas, y de esta manera se disipan, no por medio de la voluntad de otros, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Bueno, ¿qué le están dando al paciente? La verdad. Y esa es la única voluntad, o sea, la verdad es la voluntad de Dios. Eres santo y puro como Dios te ha creado. No existe ninguna otra razón por la que te pudieras sentir enfermo, porque la enfermedad no existe. Entonces, por eso dice que es la única voluntad que existe en unión consigo misma. O sea, la verdad regresa a la verdad. Es como decir, el amor le pide al amor que tan solo sea lo que es. La verdad le pide a la verdad que tan solo sea lo que es. Al santo, la santidad le pide a la santidad
que sea tan solo lo que es. O sea, Dios le pide a su Hijo que sea lo que es. Esa es la unión consigo misma, o sea, recordar que somos hijos de un mismo Padre. Adelante. Esta es la función de los maestros de Dios, no ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. O sea, en pocas palabras, no nos están llegando y de repente estoy pensando lo que dice en los evangelios que Jesús decía, Dios te ha perdonado. Pues no llegaba así porque no decían sus palabras. Yo creo que Jesús hablaba bastante más con los hermanos y lo que estaba haciendo era cancelar, deshacer sus creencias. Yo digo, no creo llegar, no sé, pienso que Jesús no llegaba, Dios te ha perdonado. ¿Pero por qué no? Porque está hablando de que está deshaciendo dice, la verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Sí, si te dicen... Está interesante lo que me estás preguntando. Si Dios te ha perdonado, entonces, ¿qué quiere decir? Que te están diciendo la verdad, porque Dios no ha visto pecado, entonces estás perdonado. Uh-huh. Eso es la verdad. Y entonces, ¿por qué no habría de decirte la verdad? No necesita recordarte que tuviste un pensamiento equivocado y que es el que hay que cambiar. Simplemente que sepas la verdad, que Dios te ha perdonado, porque para Él no hay pecado. Sí, es cierto. Acabo de decir verdad. ¿Por qué? Porque acabo de recordar que dice, y acabamos de leer hace unos días, dice que el Espíritu Santo no espanta a los niños. O sea, no les dice qué es lo que no tienen que hacer, porque les puede suceder eso, mejor haz esto otro, porque entonces así vas a estar bien. No es cierto, no les dice eso, simplemente es más directo, dice, haz esto. Perdónate a ti mismo. Y perdona. Dios, y es que y exactamente lo mismo. Sí, o sea, no debe uno estar diciendo, pero es que, mira, tú hiciste esto y esto y esto, y eso está mal. Tienes que hacer esto y esto y esto, porque eso es lo que está bien. Entonces, eso es lo que precisamente dice en el texto. No digas lo que no tiene que hacer, mejor nada más di lo que tiene que hacer. Nada más, haz eso. Nada más, la verdad. Dios te ha perdonado. Pues claro, porque para Dios no hay pecado. Es lo mismo que acabamos de leer. Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad. O sea, yo ni siquiera tengo que pensar cuál es el pensamiento que pensó mal, nada más siempre como maestro tengo que decir, perdona. Es lo único que tienes que hacer, perdonar, porque lo que estás creyendo es una ilusión. Sí, el punto es que a veces las personas no saben qué es lo que tienen que perdonar, por eso se tienen que cuestionar qué es lo que los ha llevado a esa situación con el para qué tengo esta situación. Pero de todos modos, no es que se trate de desmenuzar el conflicto, sino que nada más entender cuál fue el pensamiento que originó el conflicto, ¿no? Sí, es que desmenuzar el conflicto sería como mira, yo pasó esto, luego él me dijo esto, luego yo le dije aquello, y luego me pasó así, luego me pasó así, y entonces empiezas a ver. Y todo eso va justificándose, ¿no? Exacto, es una justificación. No está. Yo por eso le dije tal, porque me dijo tal. O sea, empiezas a justificar. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Empiezas a justificar. Entonces no se trata de encontrar las justificaciones del por qué sucedió todo esto, sino nada más decir, bueno, tú estabas pensando en una carencia tal, y entonces eso es lo que tienes que perdonarte. No existe tal carencia porque Dios te creó íntegro. Por ejemplo, alguien que tiene deudas, no tiene ningún caso tratar de explicarle cómo se generó la deuda, porque es justificar. Pues cómo se generó, pues quién sabe qué tanto hizo, ¿no? Porque hizo muchas cosas que él mismo ni siquiera se recuerda todo lo que hizo para generar tantas deudas, ¿sí? Pero no es lo importante.
El punto de haber generado tantas cosas para tener deudas es porque cree en la carencia. Ese es el punto, nada más. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dejar de creer en la carencia. O sea, haz esto. Siempre Dejar ve de creer en la carencia, porque no existe la carencia. La carencia es lo que te ha llevado a tener tantas deudas, ¿no? Pero no es, eso no existe. Entonces, debes dejar de creer en que te hace falta, ¿no? Exactamente. Ese es el punto, nada más. Exactamente. El cómo se generó, bueno, pues quién sabe, y ya ni te preocupes en qué tanto hiciste para generar eso, ¿no? Exacto. Bueno, pues me pareció muy interesante esto. De hecho, mañana vamos a comenzar con otra pregunta, la número 6. Y es como volver a repetir, pero ahora desde otra perspectiva, que es, o sea, porque está hablando, hay varias preguntas que habla sobre lo que es la curación, que si se debe de repetir, que es, pues es muy interesante lo que está diciendo. Entonces, pero, o sea, básicamente es así como, ya más, como bastante desmenuzadito, el ir entendiendo que la enfermedad no solamente es una cuestión de padecimiento físico, es básicamente un padecimiento mental que se refleja en muchas maneras. Puede manejarse, puede aparecer como una enfermedad física, puede aparecer como una dolencia financiera, puede aparecer como una falta de cariño, falta de relaciones, problemas para encontrar trabajo, bueno, accidentes que se presentan en la vida o continuos asaltos. Todo eso no es más que una manifestación de la enfermedad. Y ya sabemos que la enfermedad solamente es una forma de falta de perdón y que la única, o sea, es un único problema y que tiene una única solución. Así es el perdón. Bueno, pues estamos llegando, ahora sí como que estuvo muy no estamos carrereados. Terminó el programa muy bien, nos queda nada más un par de minutos, una cosa así, pero pues suficiente como para dar las gracias a los que estuvieron presentes. Tenemos a Hippie, qué bueno que estás, tenía unos días que no te conectabas. Mari Carmen también, gusto en saludarte. Mireña, qué bueno que estás conectada nuevamente. Milagritos, estuvo Crisi también. Entonces, Milagritos desde España, saludos, Milagros, te mandamos un abrazo desde México. Y bueno, pues, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Les queríamos dar las gracias porque hayan estado con nosotros y pues esperamos que en el futuro quieran platicar, comentarnos alguna cuita, algún problema, algún milagro que se les haya presentado y pues porque pues queremos tener también reconocer que están cambiando las cosas en sus vidas. Así que si alguien quiere comentar algo, pues es momento de levantar la mano porque pues podríamos hacer una segunda parte también, ¿no? Entonces, o levantar la mano o simplemente conectar su micrófono. De no ser así, pues simplemente despedimos el programa como lo hacemos todos los días. Ahora sí que rezando como el curso de milagros nos ha enseñado a rezar. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Que estén muy bien. Santo día para todos.